Figura y fondo. Casos prácticos. Vamos a revisar algunos casos prácticos de figura y fondo. Esta pintura es una obra de Reynolds, es un pintor inglés que pinta en Inglaterra hacia el 1700 y es un retrato en el que el fondo prácticamente no tiene ninguna acción, no ocurre nada en el fondo, lo único que percibimos es la figura perfectamente recortada contra ese fondo oscuro que sirve solamente a los efectos de enmarcar el rostro y la ropa del personaje. Aquí no surge ningún conflicto, está la figura por un lado y el fondo sin ningún contenido por el otro. En este autorretrato de Rembrandt, que pinta en Holanda en el 1600, encontramos ya una situación un poco más compleja. ¿Cuál es la situación? Que la pared que está detrás del rostro y la ropa del artista tienen el mismo color, tienen el mismo tono, los mismos valores. Es decir, que por un lado tenemos el cuerpo por delante y la pared por detrás, pero desde el punto de vista formal, el cuerpo oscuro está unido al fondo y forma parte del mismo. Es decir, aquí la figura es el rostro y el cuerpo del artista y la pared de atrás son el fondo. Esta dualidad es lo que le da interés a la obra. Tratamos por un lado de mantener al cuerpo del artista adelante como figura, pero la manera en que Rembrandt trata el tema y la iluminación hacen que esa figura se vaya a absorber por el fondo. Esta figura del cuerpo del artista parece estar fugándose siempre y yéndose a fundir con el fondo. Y lo que nos queda como figura entonces es el rostro y unas manos muy esbozadas que hay en la parte inferior izquierda. Esta es una pintura de Paul Gauguin que trabaja en la segunda mitad del siglo XIX, Paul Gauguin es francés, y aquí vemos cómo la figura está colocada bien delante del fondo. El rostro está contra un fondo amarillo, mientras que el cuerpo de la modelo se recorta contra una zona roja que reproduce en cierta forma la forma o el contorno del cuerpo. El fondo es plano, es liso, mientras que la figura está más modulada, tiene más movimiento, incluso tiene más pincelada. Hasta aquí todo funciona muy bien, pero Gauguin introduce unas formas de unas flores en la parte superior contra el fondo amarillo que parecerían formar parte del fondo amarillo de la pared que está pintando, pero incluye también otras dos flores más que están sobre el fondo rojo y ahí nos aparece la duda si el pintor las pintó flotando, si están apoyadas contra el fondo rojo, y finalmente hay una flor en la mano de la modelo también recortándose contra el fondo rojo. Es decir, aquí aparecen tres lugares. Aparece la figura de la modelo, aparece el fondo y también aparecen estas flores que flotan y que dan una idea un poco ambigua de la situación. Pero esta situación no sería tan patente si no estuviera bien detallado el esquema de figura y fondo, ¿verdad? Como que estas flores no saben dónde meterse, si ser figura, si ser fondo, y esa es una de las tensiones, una de las tantas tensiones que tiene esta pintura. Frans Hals es un pintor un poquito anterior a Rembrandt, trabaja en Holanda también y se sabe muy poco acerca de su vida. Y en esta pintura de este orgulloso caballero interpretamos la figura que tiene un alto contraste, tiene el contraste más alto de toda la imagen, con ese cuello y ese traje negro y el sombrero haciendo contraste con la cara. Fíjense que los dos contrastes más fuertes son el sombrero negro y el cuello blanco, que enmarcan el rostro. No podemos dejar de mirarle la cara a este personaje, y a su vez ese conjunto cara, sombrero, cuello está enmarcado por un triángulo hecho por los pliegues del fondo que está por detrás. O sea, hay un esqueleto formal bastante importante y bastante claro y nítido, sobre todo en la zona superior, en la zona de donde está representada la cabeza. Ahora, el fondo de tela que enmarca a este caballero y el piso parecen muy sólidos, pero hacia la izquierda aparece otro fondo más. Es decir, el fondo está contra otro fondo. El fondo de tela está contra el fondo del cielo y contra el fondo de unas ruinas que están detrás
de la tela. Aquí se produce una especie de profundidad, una especie de escalonado de los fondos. Hay un fondo que no tiene la simplicidad que pueden tener otros. El fondo está actuando, hay como un drama menor ocurriendo ahí en la parte de atrás. Y si se fijan, la parte derecha de la figura tiene una relación figura-fondo mucho más tranquila que la parte izquierda de la figura, donde está la espada, donde está la ruptura con el fondo. Y fíjense que justamente si ustedes prolongan las sogas o las cuerdas que cuelgan de la tela de la cortina del fondo, estas se continúan con la forma de la espada, y a la izquierda de esas líneas aparece este segundo fondo. Es decir, hay como un pequeño sonido de fondo en esta imagen, hay como dos fondos. O sea, es importante que ustedes presten atención a esto, que puede haber aconteceres también en un fondo. Este es Impresión, Sol Naciente, el cuadro que da el origen y el nombre al impresionismo. Está pintado por Monet en 1872. Y en él podemos apreciar muchas cosas, pero como estamos hablando de la relación figura y fondo, me interesa que vean que la figura principal es ese bote negro con una personita sentada que está en un primer plano, pero a su vez hay otra figura, que es un bote verde que está a la izquierda y un poco arriba, que se destaca contra un fondo que es el reflejo de los barcos azulados que están detrás, y esos barcos que son fondo a la vez son figura contra el fondo que está detrás, contra el fondo del paisaje, esa ribera que se pierde, donde están las chimeneas, y a su vez esa ribera es figura con respecto al fondo de la propia tela y al fondo donde está representado el cielo. Por otro lado, fíjense que aparece la figura del disco del sol, del disco solar, bien por delante del fondo del cielo. Y a su vez aparece una cosa interesante en el impresionismo, que las pinceladas que hay en la parte inferior a la derecha son figuras que están representadas sobre el fondo del agua, que está formado por otras pinceladas. Como ven, se va complejizando cada vez más la relación figura y fondo, y aquí aparece la idea de estas pinceladas que funcionan simplemente como material pictórico delante del fondo. Es decir, lo que podemos ver aquí es una sucesión de relaciones figura y fondo que se va perdiendo hacia atrás, entre otras cosas, por supuesto, interesantes de este cuadro. Paul Cézanne, en Francia, en la segunda mitad del siglo XIX, pinta una serie de retratos de su esposa. Son hasta 29 retratos, y en algunos, como en este, observamos un fondo totalmente frío, no obtrusivo, que está simplemente sosteniendo la figura y se diría acompañando simplemente el gesto. En este otro retrato el fondo es más protagonista, tiene más elementos, tiene más contrastes, y hasta tiene toda la pintura una paleta muy parecida a la del cuadro de Gauguin que acabamos de ver hace un momento. El fondo aquí es más protagonista y se proyecta casi tratando de empujar a la figura o tratando de acercarse a nosotros. En el fondo uno podría decir que este fondo trata de dejar de ser fondo y convertirse en figura. Este es el sentido de este combate figura-fondo en este cuadro. La fuerza de ese fondo que parece querer envolver y empujarnos la figura hacia nosotros. Aquí en este retrato con el vestido rojo observamos que la figura está recortada contra un fondo liso que aparece cruzado por una amenazadora banda negra, y a su vez la figura está rodeada por una cortina con flores, unos elementos en la parte izquierda, aparece un atizador, un marco de una ventana, el borde de una chimenea, es decir, una serie de elementos que tienen muchísima fuerza y que incluso podríamos homologar a la categoría de figuras. La pregunta que podemos hacernos acá es si esa cortina es figura o es fondo, si esos elementos del lado izquierdo son figura o son fondo. Creo que se trata de una de las tensiones más grandes que tiene esta pintura. Como ustedes pueden ver, la relación entre figura y fondo puede ser muy simple o puede ser muy compleja, pero siempre va a estar presente cuando nosotros produzcamos cualquier artefacto visual, ya sea una pintura o una fotografía.